Hola, bienvenidos una vez más a Factor Futuro. Este es el programa del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Católica Argentina. En el programa de hoy vamos a seguir presentando biografías de personajes clave en la historia argentina. A pocos días de la celebración del Bicentenario, hoy vamos a hablar de Carlos Pellegrini, un hombre que gobernó el país a fines del siglo XIX, en medio de una gran crisis que él mismo fue mejorando hasta llegar al auge de desarrollo de la Argentina de principios del siglo XX. Después, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de arte porque en el pabellón de las Bellas Artes de la UCA inauguraron una muestra de dos grandes artistas, Eduardo Sívori y Francisco Fortuny. Empezamos. Cuando en el año 1890 renunció Juárez Celman a la presidencia de la Argentina, llegaba el momento más importante de la vida de Carlos Pellegrini. Después de haber pasado por la Cámara de Diputados y Senadores, llegaba la hora de la presidencia. Y no era un momento fácil para el país, que estaba sumergido en una de las principales crisis político-económicas del siglo XIX. Pero con sus ideas y con sus acciones, como la creación de un Banco Nación, de un club industrial, y con su constante preocupación por los derechos de los obreros y los sindicatos, este personaje fue llevando a la Argentina a este auge de desarrollo que vivió a principios del siglo XX. En este informe vas a conocer un poco más de la vida de este personaje que muchos definían como un verdadero piloto de tormentas. Tenemos una nación independiente y vivimos en paz, pero nos falta algo esencial. Ignoramos las prácticas y los hábitos de un pueblo libre, y nuestras instituciones escritas son solo promesas y una esperanza. Cuando murió en 1906, el presidente Figueroa Alcorta lo despidió con esta frase: "Ha muerto el más fuerte". Carlos Pellegrini, que había nacido en 1846, dejaba un legado de ideas políticas, económicas y culturales que cimentaron el progreso de la Argentina del siglo XIX y principios del XX. Cuando acertaba en sus decisiones, solía decir: "Tata Dios es argentino". Fue un hombre de pensamiento, pero también un gran hacedor. Yo diría que 50 años antes que Ortega viniera a Argentina y nos dijera argentinos a las cosas, Pellegrini se ocupaba únicamente de las cosas, no de declamar. Lo que él hace es no solamente elaborar y plasmar su pensamiento, sino que lo plasma en obras, y en obras que contribuyen a formar lo que los historiadores llamamos la Argentina moderna. Esta Argentina que surge en 1880 y que va a ser la base para todo el desarrollo posterior. Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, ingresó a la universidad y se recibió de abogado. Paul Grusac lo define como un hombre alto y atlético, de rostro leonino, pelo lacio y barba imperativa. Fue un hombre que desde joven sobresalió por su inteligencia, por su capacidad, por su sentido político, y además tenía grandes posibilidades de ocupar funciones muy importantes. En 1873
fue elegido diputado nacional. Tenía condiciones de orador contundente. Un día, en la Cámara, José Manuel de Estrada trataba de dialogar con un dirigente opositor. Al fracasar, le dijo: «Si usted no me entiende, le pediré al diputado Pellegrini que lo aclare como él solo sabe hacerlo». La gente sabía que cuando Pellegrini intervenía, las cosas andaban. En 1878 fue designado ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y un año después, el presidente Nicolás Avellaneda lo nombró ministro de Guerra y Marina. Comenzaba una etapa en su excepcional trayectoria, donde enfrentaría situaciones dramáticas que pondrían a prueba su capacidad de conducción. ¿Cuándo se produce la Revolución del 80? La Revolución de 1880 se produce en un periodo en el que se tiene que llamar a elecciones porque la presidencia de Avellaneda llega a su fin y se tiene que elegir un nuevo presidente. Pellegrini dirigió las operaciones contra Carlos Tejedor, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se había rebelado contra el gobierno nacional. Y allí sobresalió, no solo sobresalió por su estatura, porque era muy alto, sino sobresalió por su capacidad de acción y de dominio sobre las tropas que respondían al gobierno nacional. Fue prácticamente el hombre que, no digo que salvó a Avellaneda, pero que salvó el gobierno, al gobierno nacional, que estaba prácticamente sitiado aquí en la ciudad de Buenos Aires. El rol de Pellegrini está justamente en dar, no solo en articular, ¿no es cierto?, parte de la defensa del gobierno nacional, sino también en los decretos que se van a dar de manera posterior con respecto a estos levantiscos, digamos, estas personas que se levantaron en contra del gobierno nacional. En 1881 fue electo senador. 5 años después, alcanzó la vicepresidencia por el Partido Autonomista Nacional. La fórmula estaba encabezada por Juárez Celman. Un país hackeado por una profunda crisis económica y sospechas de corrupción. Un grupo cívico-militar, encabezado por Leandro N. Alem, intentó terminar con el gobierno. Todavía se lo recuerda a Pellegrini poniéndose al frente de algunas tropas en un caballo bajo para él, así que colgaban las piernas de Pellegrini. Los revolucionarios fueron derrotados. Una vez más, Pellegrini había logrado imponerse. Pero hay una crisis política. Juárez Celman renuncia a la presidencia de la Nación. Es una maniobra de Roca para acabar con su concuñado. Y asume la presidencia Pellegrini, el vicepresidente. No era un momento tranquilo y cómodo y feliz en política. Pellegrini tiene que empezar a buscar apoyos, se reúne con figuras del orden económico, les pregunta si lo apoyan, le dicen que sí. Él había concebido a su país como un ámbito en el cual el progreso, que para él era el crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida de toda la población, el progreso no iba a darse si había revoluciones y anarquía. Pellegrini asumió su hora más difícil. Tras la renuncia de Juárez Celman, completó su mandato entre 1890 y 1892. Su carácter se puso a prueba. Era una persona muy vigorosa, muy viril, digamos, para lo que se decía en esa época, con un vozarrón que hablaba el castellano con un acento inglés, por eso se lo llamaba el gringo. Y como decía Félix Luna, era una persona que tenía virtudes, muchas virtudes y muchos defectos.
pero no era hipócrita. Entonces todo el mundo sabía cuáles eran sus virtudes, pero también cuáles eran sus defectos. Desde la presidencia, construyó su perfil de estadista y hombre de acción, en una Argentina sumergida en la mayor crisis político-económica del siglo XIX. No hay que creerse, como creen algunos, que arregló todo, no, pero arregló bastante y encauzó el gobierno y preparó las elecciones. Fue en esa época cuando nació la célebre frase «piloto de tormentas». Él toma ese gobierno, no pierde un minuto y empieza a hacer recortes de gastos y fundamentalmente a buscar el orden para reconstruir la nación, lo cual lo logra en solo 2 años. Y una de las cosas fundamentales que hace es decir, Argentina va a pagar hasta el último peso de su deuda y va a Inglaterra y negocia muy duramente los términos, pero salva al Banco Baring, que era el que le había prestado. El banco era un banco que tenía el 40% de sus préstamos hacia Argentina. Lo salva. La consecuencia de esa dureza en decir que él no va a defraudar a nadie y al mismo tiempo va a negociar condiciones ventajosas para Argentina, es que los 30 años que siguen a ese mandato de Pellegrini son los de mayor crecimiento en toda la historia argentina, mayor crecimiento económico. Pellegrini pilotea bien esta situación, por eso se lo llama el piloto de tormentas, o se lo llama también el hombre de los pies de plomo, porque es un hombre de acción y logra en poco tiempo para lo que fue la crisis, restablecer el país y volver a encauzar el país en el carril que venía teniendo antes de la crisis. Entonces, a los pocos años ya el país vuelve a exportar trigo, vuelve a importar materias primas, volvemos a las construcciones de los ferrocarriles, todo esto gracias a su hábil muñeca, digamos, o a la manera en que él logra manejar la crisis económica, ¿no?, y política. Pellegrini contuvo la crisis y lo hizo trasladando a la economía una de sus virtudes, el equilibrio. Pagó las deudas, atacó la expansión monetaria y comprendió la necesidad de tener control fiscal y presupuestos ordenados. Lo que sí ocurrió es que este hombre, este presidente por 2 años, vicepresidente por 4, senador y diputado innumerables veces, entendió hacia dónde tenía que ir el país, hacia conseguir que era inútil declamar, ¿no?, y decir voy a repartir cosas en un país donde solo había recursos naturales, pero no había ni ciencia ni capital para desarrollarlo. Pero además fue un notable generador de ideas, un visionario que construía el país en todas las direcciones. Así fue que fundó desde el Banco Nación y el Comercial Pellegrini hasta el Jockey Club. Pellegrini fue un gran, entre otras cosas, promotor de la enseñanza comercial. Por algo, la Escuela Nacional de Comercio de la universidad lleva el nombre de Carlos Pellegrini. Ese sector de la educación nace con el aliento de Pellegrini. Luego, en la universidad tiene ideas muy claras, los discursos de Pellegrini a los graduados hablando sobre la universidad son todos recordables, ¿no? Creía que la educación era fundamental como herramienta para conseguir la libertad. Él estaba obsesionado con que la gente ignorante, inculta, analfabeta, era manejada por otros siempre en contra de su interés. Y creía en los derechos individuales que él había visto en vigencia y decía, la única diferencia importante entre Estados Unidos y Argentina no es la raza sajona versus la latina, en absoluto. Probablemente somos hasta más inteligentes. Lo que ocurre es que la gente en Estados Unidos tiene educación política y le exige resultados a los políticos a los cuales elige. Son sus representantes. Otro aspecto esencial de su pensamiento fue su vocación industrialista y su pasión por el conocimiento. En 1875
fue uno de los creadores del Club Industrial. Creía también en la necesidad de incentivar la competencia y la apertura al mundo. Pellegrini en 1890 decía que la clave era tener ciencias duras en Argentina y que él veía que eso no existía y que era fundamental. Él pensaba, y compárenlo de nuevo con la situación actual de los últimos 20, 30, 40 años, que todo operario, trabajador manual, tenía que tener como mínimo una educación primaria de primer nivel, que no podía ser que un empleado administrativo o un empleado de comercio no tuviera secundario y que aparte había que crear universidades para que la gente tuviera conocimiento científico superior, porque si no era imposible competir comercialmente contra Europa y Estados Unidos. Miren contra quiénes se comparaba y qué objetivos tenía. Carlos Pellegrini, y de acuerdo a todas unas teorías, ¿no es cierto?, que circulan en la época del norteamericano Carey y del alemán List, ellos están de acuerdo con cierto proteccionismo para la industria local. Carlos Pellegrini nos dice que nosotros no tenemos que pensar en habitantes, Carlos Pellegrini dice que tenemos que pensar en habitantes en cuanto a productores, no en consumidores. El país desde 1870 y sobre todo en el 80 es un país que se perfila como un país agroganadero. Y Pellegrini lo que dice es que es importante promover la industria fabril y protegerla. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, se sintió igual que Sarmiento, más cerca de la democracia de los Estados Unidos que de la Revolución Francesa. En el campo político, las ideas de Pellegrini se van a caracterizar por el querer sanear lo que es el sistema electoral. Pellegrini es un heredero de lo que fue la historia política inglesa y la historia política norteamericana, no así de Francia. Él cree que el Estado es importantísimo, cree que los mejores hombres del país tienen que estar en el Estado, pero el Estado tiene que encargarse de crear el marco e impulsar, como ocurría en Estados Unidos, al que él tanto admiraba y al cual visitó en 2 oportunidades durante mucho tiempo. Él iba a Estados Unidos a mirar qué era lo que se podía trasladar a Argentina, y lo que él veía era el entusiasmo por el progreso. Pellegrini fue el primero en hablar del voto femenino e inició el camino que llevaría al sufragio universal. Y cuando se le acusa a Pellegrini en un momento dado de eso, de ser hijo del fraude, dice aquello de no hay voto más libre que el voto que se vende. Pero es una respuesta. Después Pellegrini cambia de posición. Ya en los últimos años de su vida, y lamentablemente muere, sostiene que ir a si se quiere hablar de democracia, hay que ir al pueblo en los comicios. El final de las ideas políticas de Pellegrini es ese, que luego se va a concretar con Cespeña, con la ley Cespeña. Otra de las cosas interesantes de Pellegrini dentro del mundo político es que busca modernizar el Partido Conservador, que es el partido al que él pertenece. ¿Sí? Esto es lo más importante. Y su heredero político en esto va a ser Sáenz Peña, ¿no?, que va a ser el autor de la famosa ley de sufragio universal, gratuito y obligatorio. Tras dejar la presidencia, fue electo senador y después diputado. Superada la crisis del 90, el piloto de tormentas sembró las bases para que la Argentina creciera hasta 1914 a una tasa que fue el doble de la de los países europeos avanzados y mayor que la de Estados Unidos. Mientras tanto, Pellegrini abordaba temas como los derechos de los obreros y los sindicatos, el hedonismo que observaba en la juventud de su época y la formación de las clases dirigentes. Él tampoco consiguió que se aglutinara una dirigencia, una élite dirigente, una clase política dirigente y empresarial que mantuvieran el ritmo que él impuso durante los siguientes 70 años. La Argentina del Bicentenario tiene en Carlos Pellegrini a un hombre de ideas y de acción, a un estadista que imaginó a un país para el próximo siglo, un constructor,
más allá de sus defectos y fracasos. Si Pellegrini hubiera manejado la situación política un tiempo y se hubieran hecho sus ideas, el país hubiera progresado. Ahí quedó. Él ya perdió la posibilidad. Pero por algo se lo recuerda. Por algo se lo recuerda porque sus ideas eran buenas en materia económica, en materia industrial, en materia social. Me parece que el mayor legado de Pellegrini, si uno lo quiere buscar ahora, es esta actitud. A veces, si bien él fue un hombre ambiguo y a veces contradictorio, y como dice Lunan, o lo querían o lo odiaban a Pellegrini, el legado de Pellegrini lo podemos buscar o bucear en estas actitudes a veces conciliadoras que él tenía, al igual que muchos contemporáneos, que hoy no la tenemos en los políticos. Yo creo que el legado de Pellegrini es haber convertido a Argentina en la primera nación desarrollada de América Latina. Sin él no hubiera estado y esas revoluciones hubieran triunfado, Argentina habría tenido una salida interesante a mediados del siglo XIX, pero no se hubiera convertido en lo que se convirtió, en el séptimo país del mundo, citado en todas las enciclopedias como destinado a enfrentar económicamente a Estados Unidos. El legado de Carlos Pellegrini se sintetiza en su última y apasionada carta. La tarea es enorme. Tenemos que rehacerlo todo, creando espíritu público, partidos políticos, conciencia en cada ciudadano de sus deberes y responsabilidades, y encarnar en los gobernantes el sentimiento de que son simples mandatarios administrativos. Creo que exige un esfuerzo superior al que puede realizar nuestra generación. Será necesario que surja una nueva, que tenga el fanatismo de la libertad, como la de Mayo tuvo el fanatismo de la independencia, y que sepa conquistarla sufriendo todas las privaciones y venciendo todos los obstáculos. En el pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina, ubicada en la sede de Puerto Madero, acaban de inaugurar una muestra de dos artistas muy reconocidos, Eduardo Sívori y Francisco Fortuny. Sus obras recorren momentos y personajes de nuestro pasado, algo interesante para ver en estos días de festejo patrio. El Pabellón de las Bellas Artes y la Comisión Bicentenarios Patrios de la UCA han organizado una magnífica muestra de dos grandes artistas plásticos, Eduardo Sívori y Francisco Fortuny. Sus obras constituyen un valioso documento sobre nuestra historia y costumbres a través de imágenes que recorren momentos y personajes que definieron nuestro pasado. Fortuny vino de España, llegó a la Argentina en 1890. Principalmente lo que hizo fue la ilustración de libros y lo que se expone acá son obras inéditas que pertenecen al Museo de Luján, el Museo Enrique Udaondo de Luján, que justamente Enrique Udaondo le encargó a Fortuny ilustrar para que esto formara parte de ese patrimonio. Tanto es así que, bueno, lo que se puede ver es fascinante para todo historiador, o sea, cada uno de ellos que viene me enseña algún detalle nuevo sobre lo que yo no me hubiese dado cuenta que estaba viendo. Y por otro lado, Eduardo Sívori, contemporáneo a Fortuny, pero nacido acá en Buenos Aires, es un gran hito en el mundo del arte desde varios puntos de vista. Admirador de Corot, Sívori se apasionó en su última etapa por la espontaneidad formal y colorística del impresionismo. Lo que se expone en esta muestra es lo que él finalmente logra después de años de mucho trabajo y de formación en Europa y de trabajo acá en Argentina, de pintar la inmensidad de la Pampa. Sívori
inauguró una nueva época en el desarrollo de nuestras artes plásticas. Es uno de los fundadores de lo que es la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes de la Argentina, que eventualmente lleva al Museo Nacional de Bellas Artes, o sea, un gran formador de artistas para nuestro país. Francisco Fortuny fue pintor e ilustrador de libros y revistas. Nacido en Cataluña, llegó a la Argentina en 1890. Las obras de Fortuny nos muestran lo que fueron los ejércitos, lo que fue la soledad de los fortines, lo que fueron las dificultades, donde se ve, bueno, el solo hecho de sobrevivir a ese desierto y a esa soledad y a las luchas quizás justificadas o no, pero bueno, todo fue enorme sacrificio. Lo mismo lo que reflejan las obras de Eduardo Fortuny, donde también el trabajo de lo que era el gaucho, de lo que era el recero, de lo que era criar ganado o sembrar, también fue parte de la construcción de este país. ¿Y por qué? Bueno, a nosotros, como parte de la Comisión de Bicentenarios Patrios, el hecho de mostrar obras inéditas de estos artistas y el trabajo de investigación que se realizó para la muestra son dos aspectos que enriquecen los valores de imágenes del recuerdo. Además de la parte histórica, son obras inéditas, son obras que, por ejemplo, las de Eduardo Sívori se habían expuesto muy pocas de ellas, pero no la serie completa de gouache que vemos ahora en exposición. Y ya te digo, lo de Fortuny nunca se había visto. O sea, hay todo un juego de tanto estético, histórico, inédito, mostrar patrimonio, porque ambas colecciones son patrimonio de dos museos, que quizás, no, bueno, si bien uno está en La Plata y otro en Luján, que no es lejos, pero por ahí para un porteño cuesta llegar, y además, como digo, ni siquiera esos museos tienen el lugar o el tiempo para poder exponerlo, ¿no? Entonces hay como un trabajo de búsqueda, de investigación, hay un trabajo también de comunicación y de reflexión, y bueno, creo que cubriendo una parte o un faltante de algo que para eso estamos, ¿no? Para trabajar junto con todas las instituciones y museos del país.